Una exposición necesaria, valiente, sin precedentes. Nunca antes la ciudad había acogido una muestra que realizara un recorrido por la pintura toledana del siglo XVI. Así de especial es Maniera, que incluso ha propiciado una colaboración inédita entre dos museos, que además de hermanos son vecinos, el Museo del Greco y el Museo Sefardí. Hoy les invitamos a visitarlos junto a nosotros. Maniera es una oportunidad única y además es algo completamente inédito porque es la primera vez que se realiza en Toledo una exposición que haga un recorrido completo por la pintura toledana del siglo XVI. Sí. Ha habido algún antecedente previo, pero habría que remontarse casi hasta 1982, cuando hubo una exposición que se llamaba El Toledo del Greco, que sí que mostró un poco cuál era el panorama de la pintura toledana en el momento en que llegó el Greco a la ciudad, pero no se remontaba tan atrás como hemos hecho nosotros, es decir, no hizo un recorrido completo por lo que es la pintura del Renacimiento en la ciudad. Efectivamente es una exposición importante porque por primera vez se representa una retrospectiva sobre toda la pintura toledana del siglo XVI anterior al Greco y sobre la importancia de la introducción del manierismo en este caso, y bueno, pues hemos apostado por ello en el Museo del Greco. Sí. Es un proyecto importante también porque bueno, pues es un proyecto con una base científica bastante sólida y además que ha realizado uno de los técnicos del Museo del Greco, Pablo Blanco, así que siempre creo que por parte de un museo y más un museo estatal es fundamental apostar por los equipos del propio museo. Ha sido un reto porque, bueno, la verdad que lo hemos montado en tiempo récord, por ese lado ha sido un reto, pero también ha sido una apuesta un poco sobre seguro, porque como digo, con una base científica tan sólida sabemos que el resultado no puede ser malo. Además es una exposición con obra que en general la gente reconoce, cuando vemos conventos, vamos a iglesias, está en nuestro entorno, lo que pasa es que nadie se ha parado a explicarnos su importancia y a contarnos una historia y además generando un diálogo creo que muy interesante entre esta exposición y el Museo del Greco y sus colecciones, así que sí, la verdad que ha sido un proyecto magnífico. Parte de una investigación que realicé yo ya hace 5 años, cuando todavía era estudiante universitario, y que he ido desarrollando a lo largo de estos años. Entonces, en este año se presentó la oportunidad de poder plasmar todo ese trabajo, esa investigación en una exposición y la llevamos a cabo. ¿Y por qué tu interés por ese tema, Pablo? El interés en realidad fue más o menos casual. Cuando estaba estudiando en el máster universitario de Patrimonio Histórico, Investigación y Gestión aquí en la Facultad de Humanidades de Toledo, bueno, pues el tema que escogí eran los retablos del siglo XVI que se encuentran en el Museo de Santa Cruz, que eran de discípulos de Juan de Borgoña, y ese fue el punto de partida. Y desde entonces pues fui adentrándome en la pintura toledana del siglo XVI, en diversos autores, en artistas, en obra, en retablos, que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, y he ido desarrollando un poco esa faceta investigadora. Durante el siglo XVI, Toledo se convirtió en uno de los grandes centros artísticos del momento. La Catedral Primada, principal mecenas, reunió a multitud de artistas que crearon un taller donde se forjaron nuevas formas y estilos. El más destacado de ellos, un pintor de origen francés, Juan de Borgoña. En esta primera sala, que está dedicada íntegramente a Juan de Borgoña, hemos reunido 3 piezas que creemos representativas de lo que es su estilo. Por ejemplo, las 2 que están detrás de mí proceden del Museo Tesoro Catedral de Cuenca y a su vez procedían del extinto convento de Santa Cruz de Carboneras de Guadalajara, que está en la provincia de Cuenca también. Era un convento que fue fundado por los marqueses de Moya y estaba llamado a ser el panteón familiar. Entonces encargaron el retablo mayor de este convento a Juan de Borgoña, que para entonces ya era el gran maestro del Renacimiento, por lo menos en el centro peninsular, justo después, además de la muerte de Pedro Berruguete en 1503. Entonces le encargan a Juan de Borgoña este retablo. Es un retablo que resume muy bien las características de la pintura de Juan de Borgoña. En primer lugar,
la incorporación de todos esos modelos del Renacimiento clásico italiano del 400, que se ve pues, en las arquitecturas renacentistas, la composición equilibrada, los ejes de simetría tan marcados y tan pautados que son seña de identidad del pintor, pero todo ello sumado a una fuerte herencia todavía flamenca, reminiscencias góticas que se ve en el uso de los dorados, de los brocados, que son elementos que se estaban utilizando en la pintura del momento cuando llega a Borgoña-Toledo y que desarrolló, entre otros, Pero Berruguete. Maniera, por tanto, salda una deuda con Toledo, un recorrido por ese particular estilo venido de Italia que marcó una etapa decisiva en la historia del arte europeo. La sombra del Greco es muy alargada, como decimos nosotros, y al final siempre ha acaparado la atención de los medios, de los museos, de las exposiciones. Incluso el propio Juan de Borgoña también es una figura no tan conocida como el Greco, pero que sí que ha suscitado muchísimo interés, sobre todo a partir en los últimos años de la restauración de las pinturas de la Sala Capitular, sí que se ha potenciado bastante lo que es su figura. Ha habido antecedentes previos, por ejemplo en 2010 se organizó una exposición monográfica de Correa de Vivar en el Museo de Santa Cruz, pero siempre han sido exposiciones, digamos, aisladas, concretas, de un autor, de dos, pero nunca se ha hecho esta panorámica completa. Es costosa, aunque en este caso hemos tenido suerte, porque gran parte de los prestadores ya pertenecían a nuestro círculo, por así decirlo. Muchos de ellos incluso también participaron en la exposición de Tristán. Y luego además he notado como un ambiente muy colaborativo entre instituciones, con lo cual bueno, ha sido dentro de lo que cabe fácil. Siempre hay préstamos que en principio están en la lista, luego se caen, luego por bueno, cuestiones más técnicas o temporales pues no se pueden incluir, pero en general todas las relaciones institucionales han sido fáciles y bueno, agradecer la colaboración de todas ellas, porque la verdad que ha sido todo magnífico. La herencia de la pintura flamenca que vemos en el nivel de detallismo, en el uso del óleo tan característico de la pintura flamenca y a la vez el Renacimiento, reflejado en las composiciones equilibradas, los fondos arquitectónicos, el elegante uso del color y la luz. Sí, la obra que tenemos en la pared contraria procede de una colección privada madrileña y es una obra muy interesante, prácticamente inédita, podríamos decir, dentro de la producción de Juan de Borgoña. Está atribuida a él, aunque se cree que puede haber participación de taller, que es algo frecuente en las obras de Juan de Borgoña, o en muchas de ellas, en tanto que fue un gran constructor de retablos, que requerían gran cantidad de artífices, de artistas, etc. Y es muy interesante porque aúna tanto la temática religiosa como la temática profana. En primer lugar tenemos a San Nicolás, que se le representa vestido de obispo y con las 3 esferas doradas, que es a veces son manzanas, otras veces son esferas, que son uno de sus atributos iconográficos. En el centro está San Bartolomé, que porta un cuchillo, que es su elemento iconográfico en tanto que fue desollado. Y por último es el personaje estrella de la tabla, que es Ptolomeo, que Ptolomeo es un filósofo, astrónomo, matemático, nacido en Alejandría en torno al siglo IV, y bueno, es un poco la nota discordante dentro de este retablo. No se sabe muy bien, bueno, de esta tabla, a qué puede deber su presencia en la misma. Hay varias hipótesis, entre ellas, bueno, Bartolomé etimológicamente significa hijo de Ptolomeo. Entonces, bueno, ahí hay una primera relación, aunque sea etimológicamente. Luego también debemos tener en cuenta que la pintura de Juan de Borgoña se desarrolla en un contexto de recuperación de los saberes clásicos. Es el momento de máximo apogeo del Renacimiento, que acaba de llegar a Castilla, en parte potenciado por figuras como el propio cardenal Cisneros, que es uno de los grandes humanistas del momento, que además fue, digamos, protector de Juan de Borgoña, fue su pintor predilecto. Entonces, bueno, en ese contexto de recuperación de los saberes clásicos y de la antigüedad clásica, no sería extraño la incorporación de Ptolomeo, quizá en una tabla. Y luego, por último, siempre señalo que San Nicolás era patrón de comerciantes, de marineros, navegantes. Entonces, bueno, unido eso a la presencia de Ptolomeo, quizá podría ser que la tabla fuese encargada por alguna persona relacionada con el comercio, con
sí, con el comercio marítimo, con las rutas comerciales, con los mercados o algo así del estilo. De la llegada de Juan de Borgoña a la ciudad, el primer gran maestro del Renacimiento toledano, hasta la llegada del Greco, el gran maestro de finales de siglo. Y entre uno y otro, un recorrido por 3 momentos, los 3 momentos de los que se compone la pintura toledana del XVI, con artistas como Juan Correa de Vivar o Francisco de Comontes, formados con Borgoña. Los dos son artistas prácticamente coetáneos, nacieron en fechas muy similares. No se sabe exactamente cuándo nacieron, pero en torno al 1500-1510 debieron nacer los dos y bueno, desarrollaron su trabajo primero en el taller de Juan de Borgoña y después se fueron independizando poco a poco de él y a partir de la muerte de Borgoña en 1536 se convertirán en artistas completamente independientes, recibiendo multitud de encargos dentro y fuera de la ciudad. Y son un poco los grandes protagonistas de esta segunda sección de la exposición, en la que a través de sus obras vamos a ver efectivamente esa evolución desde los postulados más clásicos de Juan de Borgoña a esas nuevas formas venidas de Italia, ese nuevo lenguaje o esa nueva manera de pintar que era la propia de Rafael, de Leonardo, de Giulio Romano, de Parmigiano, que conocerán a través de dibujos y estampas. Para mí también ha sido un descubrimiento, ir a las instituciones, descubrir las obras, poder verlas de cerca. Como ha dicho antes Pablo Blanco, algunas estaban colgadas altísimas. Entonces, poder apreciar esta pintura de cerca, de verdad, creo que hace apreciar la importancia y la calidad de la pintura toledana del siglo XVI. Entonces, para mí, la verdad que ha sido una sorpresa, en especial el tondo de Correa de Vivar, que viene de San Juan de los Reyes. Cuando lo vi de cerca me quedé muy impresionada, pues una obra pequeña, aparentemente discreta, pero que cuando la tienes cerca es de una calidad, vamos, espectacular. Por ejemplo, en las obras que tengo detrás de mí, que vienen de Herrera del Duque, de la parroquia de San Juan Bautista de Herrera del Duque en Badajoz, se ve muy bien cómo Juan de Borgoña ya ha evolucionado de esos postulados más clásicos de Juan de Borgoña, de ese canon tan pautado, y parte hacia un canon donde destaca el alargamiento de las figuras, destaca el gran movimiento de todas ellas, el dramatismo en muchas de sus expresiones se ve en aquellas obras. Es un poco esa búsqueda de una renovación formal y de un nuevo lenguaje que busca una mayor expresividad, una mayor libertad del artista, que sale de la norma, de la pauta del Renacimiento clásico del Quattrocento italiano. Normalmente se tiene al Greco como principal exponente del manierismo en Toledo, pero lo cierto es que antes de su llegada ya había varios artistas que estaban cultivando este estilo, que se caracteriza por el movimiento, por la fuerza expresiva, por la gran intelectualidad, por las dinámicas composiciones, y ya lo estaban desarrollando en la ciudad mucho antes de que él llegara. Una de las ventajas que tienen este tipo de exposiciones, y es algo que solemos buscar en el Museo del Greco, es traer obras que no sean normalmente accesibles. Claro. Es por ello que tenemos obras de entornos conventuales, de clausura, que no suelen verse, y también obras que están un poco más lejos de lo que es el entorno toledano. Estas en concreto, que vienen, como digo, de Herrera del Duque, no solo están en Badajoz, sino que además dentro de la propia parroquia, por lo menos una de ellas está a mucha altura, está a más de 4 metros, y la otra en torno a 2,5. Entonces no son obras que normalmente se puedan ver, primero por la lejanía y segundo por la altura a la que se encuentran. Sí, sí. Y el proceso de traerlas desde allí hasta aquí, que eso tampoco lo valoramos cuando disfrutamos de una exposición así, pues quizá no llegamos a comprender, ¿no?, el trabajo que supone tener estas obras. Esta exposición ha supuesto varios retos y uno de ellos ha sido efectivamente el transporte y la manipulación de las obras. En primer lugar, como digo, por la altura en la que estaban las mismas, en este caso tuvo que ser necesario montar un andamio para poder bajarlas, y luego las propias obras en sí, que en esta época son todavía tablas muy pesadas, estas rondarán en torno a los 70 kilos cada una de ellas. Entonces, claro, la manipulación, el transporte, el embalaje tiene unos condicionantes que obras posteriores en lienzo, que es un poco más a lo que estamos acostumbrados en este museo, no necesitan.
Si artistas toledanos como Juan Correa de Vivar o Francisco de Comontes incorporaron en sus obras figuras extravagantes, enérgicas y de vivos colores, en el último tercio de siglo una nueva generación ofreció una óptica distinta a la escuela toledana. Hernando de Ávila, Luis de Velasco, Blas de Prado o Luis de Carvajal son buen ejemplo de ello. El tercer momento que caracteriza la pintura toledana del siglo XVI tiene que ver con estas dos obras que me acompañan. Si hasta ahora venía hablando de que las influencias venían de Italia a través de estampas y dibujos, a partir de este momento la influencia va a venir de un nuevo centro que es el Escorial. El Escorial se va a convertir en el gran epicentro del movimiento artístico del momento y va a ser el que enmarte la pauta estética del tiempo. Entonces tenemos aquí obras muy interesantes como de Luis de Carvajal con esta imposición de la casulla a San Ildefonso, que proviene del Museo de Santa Cruz, donde se ve esas nuevas formas que han venido a denominarse contramaniera. La contramaniera al final es una suma entre los postulados del manierismo con las nuevas pautas de la Contrarreforma, tras el Concilio de Trento. Esta es la que buscaban, al final era eliminar un poco los excesos que se estaban cometiendo hasta ese momento, es decir, buscaban limpiar el mensaje y la obra de cara a evitar distracciones y mostrar los mensajes de una forma clara y concisa. Entonces, bueno, vemos por ejemplo cómo sigue manteniendo elementos arquitectónicos que veíamos en otras obras, pero ya no es el capitel, ya no es la columna de mármol, ya no es el pilar con candelieri o con relieves, sino que es un pilar, es perfectamente escuadrado, que diríamos casi herreriano, ¿no? Como la propia fábrica del Escorial. Luego también tiene detalles muy interesantes, como es el acetre en primer plano, que nos remite a ese gusto por la incorporación progresiva de elementos inanimados, de objetos inanimados, de naturalezas muertas, que va a ser un primer anticipo de lo que luego va a ser el bodegón barroco, que en Toledo va a tener uno de sus mayores centros. Y luego la obra que tenemos al final, bueno, es muy interesante y la quise situar cerrando el discurso de la exposición, en tanto que por un lado está copiando el tránsito de la Virgen de Correa de Vivar, que puede verse en el Museo Sefardí, pero además supone ya una vuelta más dentro de este estilo, porque aquí el Greco ya ha llegado a la ciudad. El Greco llega en 1577 y esta obra es de la década de los 90, el 1600, a finales de siglo. Entonces, es verdad que parte de la misma composición que elabora Correa de Vivar en los años 40, pero la forma de pintarlo ya es completamente distinta. Ya Luis de Velasco, que es el autor de esta tabla, ha conocido la obra del Greco, ya conoce la mancha, ya conoce el colorido y la pincelada del cretense, que están muy lejos del dibujo preciso y minucioso que caracterizaba la pintura anterior. Entonces supone un buen nexo entre todo este recorrido que hemos hecho por la pintura toledana del siglo XVI y lo que el visitante puede ver en el museo a continuación. Tenemos un tríptico que la verdad es que es una preciosidad por su nivel de detalle y la minuciosidad del dibujo que tiene, sobre todo en sus puertas, que sí que pertenecía, se ve en la parte inferior del tríptico, a un comisario del Santo Oficio. Era un cargo que había dentro del Santo Oficio de la Inquisición, que demuestra un poco la importancia de este tipo de cargos que tenían en la sociedad del momento, hasta tal punto que podían permitirse encargar obra de este tipo para ellos mismos. Pero lo cierto es que en el siglo XVI son numerosas las obras que se realizaban. No solo pinturas murales, las más conocidas son las de la Sala Capitular de Juan de Borgoña, pero también otras obras que podríamos considerar menores y que no todo el público conoce. Una de ellas, por ejemplo, tenemos la suerte de tenerla en la exposición, y es este lienzo de Francisco de Comontes, que originalmente eran las puertas de un órgano. Normalmente los órganos y otro tipo de elementos, como podría ser a lo mejor un sagrario, solían contar con puertas que generalmente estaban hechas en tela por el peso, por las dimensiones o por otras características, y que al final van a suponer una primera introducción del lienzo como soporte en la pintura del siglo XVI. Hasta este momento veníamos hablando de la tabla como soporte, tabla de madera de pino generalmente, según se indicaba en los contratos, pero progresivamente a lo largo del siglo XVI se va a ir introduciendo el lienzo como soporte para la obra pictórica.
En principio, para estas obras consideradas menores, en ocasiones efímeras, pues un monumento de Jueves Santo, un monumento de Corpus Christi, también para otras obras como podían ser, como digo, las puertas de los órganos, puertas de retablos, que también solían contar con puertas antiguamente, y poco a poco se van a ir independizando de esos encargos menores para convertirse en obras en sí mismas. Y a finales de siglo es cuando encontramos ya el lienzo como soporte. Al final, el Greco no fue el introductor del lienzo como soporte, ya se venía utilizando en la ciudad antes, pero sí que es el primero o de los primeros en Toledo que lo utiliza única y exclusivamente para sus obras. En la parte trasera tenemos un tondo que es propiedad del Ministerio de Cultura, pero está depositado en el monasterio de San Juan de los Reyes. Y es una obra de Correa de Vivar que, a pesar de su reducido tamaño, es una muestra magnífica del buen hacer que tenía este artista ya para mediados de siglo. En él se ve muy bien cómo ha evolucionado desde las formas de Juan de Borgoña y ha incorporado este nuevo lenguaje italiano. Se ve en el patetismo del rostro de la Virgen, que es el mismo que vamos a encontrar luego en el tránsito de la Virgen que se ve en el Museo Sefardí, también el alargamiento del cuerpo del crucificado, el propio San Juan, esa gestualidad, esa retórica en los movimientos, evidencian esa asimilación de las formas de Rafael, las formas de Leonardo, las formas de Parmigiano y de tantos artistas que estaban pintando en la Italia del momento. En este momento, como digo, era muy frecuente el uso de estampas y de dibujos para tomar modelos. Estos venían normalmente de Italia y al final era la única forma que tenían de conocer la obra que allí se estaba haciendo, puesto que no todos los artistas tenían la oportunidad de viajar a Italia para aprender y formarse. Aquí tenemos una pequeña selección de unas estampas que utilizó Francisco de Comontes precisamente en el lienzo que tengo detrás. En esos medallones incorpora unas virtudes que están tomadas de unos modelos diseñados por Rafael y que fueron difundidos por Marco Antonio Raimondi. Raimondi es el principal grabador del momento, va a ser el gran difusor de la obra de Rafael por Europa y gracias a él en parte fue posible la difusión de la maniera por todo el territorio europeo y que llegase a Toledo. Tan excepcional es la muestra que nos hará salir de un museo para entrar a otro. Maniera ha propiciado una colaboración inédita entre el Museo del Greco y el Museo Sefardí. Somos hermanos y somos vecinos. Claro. Además, la obra del Tránsito de la Virgen de Correa estaba en la lista de préstamos imprescindibles del comisario desde el principio. Entonces, nos parecía casi un crimen traerla al Museo del Greco teniendo su lugar original al lado. Ha sido un proyecto muy bonito, un proyecto compartido, se lo propusimos este verano un poco rápido, como ya digo, a Carmen Álvarez, a su directora, y bueno, al final todo ha salido rodado, siempre con cuestiones técnicas y ciertas dificultades, pero que la verdad que trabajando entre todos y con buena colaboración han podido solventarse todos. Sí. Así que tenemos esta exposición en colaboración con el Museo Sefardí, que la verdad es un hito, claro. Es la primera de otras que vendrán seguro, y para ellos además es un hecho histórico. En esta manera, podríamos decir, de hacer exposiciones con el tránsito, un cuadro, un edificio, un nombre, como singular pieza invitada que enriquece el proyecto expositivo común. Esto se lleva gestando durante bastantes meses por parte de los dos museos estatales de Toledo, del Ministerio de Cultura. Y bueno, con el nuevo equipo del Museo del Greco se ha creado una sinergia especial en torno a esta obra, porque realmente fueron los verdaderos impulsores al Sefardí de pincharnos, digamos, coloquialmente hablando, de que pedir la obra para que estuviera en la exposición, por supuesto, como obra principal de la exposición maniera, con el discurso compartido, pero a la vez que fuera una oportunidad histórica para el Museo Sefardí, como supone y como es, ¿no? Esto se intentó en diversos equipos del pasado del museo. Hay dos directores a los cuales siempre yo creo que he hecho humildes referencias por mi parte, que son nuestros maestros, Ana María y Santiago. Ana María y Santiago intentaron movimientos de este tipo con la llegada del Correa de Vivar, de nuestro Correa de Vivar, de nuestro Tránsito de la Virgen. Evidente, hay correspondencia muy interesante entre el Museo del Prado, don Alfonso Pérez Sánchez, y la directora Ana María, para mí la directora con mayúsculas de este museo, y conviene destacarlo. Y por fin, humildemente, hemos sido el equipo actual y yo, en los que hemos conseguido, con este proyecto expositivo detrás, poder contar con la obra aquí.
Pocos edificios en Toledo son resultado de forma tan evidente de los vaivenes del tiempo y con ello reflejo vivo de la historia de la ciudad, como la Sinagoga del Tránsito. Tras la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos en 1492, esta sinagoga de Samuel Alevi fue concedida en propiedad a la Orden de Caballería de los Calatravos. Los Calatravos instalaron aquí su, digamos, centro espiritual, su archivo, y también empezaron a enterrarse. Uno de esos nobles que se enterran aquí es el protagonista de la pintura y el comitente que va a encargar la obra, que es el noble toledano don Íñigo de Ayala y Rojas, que aparece en un magnífico retrato como donante, con unas facciones muy individualizadas, y aparecen también los escudos heráldicos en las vidrieras de la pintura también de la familia. Él pidió en el año 1547 al emperador Carlos V permiso para fundar una capellanía, que sería precisamente el Arcosolio, donde finalmente él se enterraría. Para ese enterramiento encargaría al principal pintor de la ciudad, que por entonces en los años centrales del siglo XVI era Juan Correa de Vivar, encargaría esta pintura, con el tema del tránsito de la Virgen o dormición de la Virgen, que es una iconografía que se origina en el cristianismo oriental, en el arte bizantino, y que terminará también adoptando el arte occidental, ¿no? La pintura es muy relevante porque en el siglo XVII, digamos, a nivel popular, esta iglesia comenzó a denominarse del Tránsito. Sí. Precisamente por la celebridad que ya había alcanzado la obra entre los fieles, al ser ya una pintura muy, muy prestigiosa. Algo que se consolidaría ya a principios del siglo XVIII. También es importante en este aspecto decir que a finales del siglo XVII en la propia ciudad se había fundado un monasterio, el monasterio de San Benito, y entonces, bueno, la confusión de que hubiera una ermita o iglesia o pequeña iglesia dedicada a San Benito y el propio monasterio, pues digamos la gente terminó por adoptar digamos, el nombre popular de Tránsito. Por las descripciones de la iglesia en el siglo XVII sabemos que la pintura estaba encastrada en el arcosolio. Hay aquí capillas todavía en Toledo, en los monasterios, por ejemplo en el coro de Santo Domingo el Antiguo, arcosolios de mediados también del siglo XVI de estilo plateresco, muy similares a este, que todavía, donde todavía se puede ver la pintura empotrada o pinturas similares empotradas en ese arcosolio. Y como digo, por los inventarios artísticos de la iglesia sabemos, por ejemplo, que en el siglo XVII estaba encastrada con un fino marco dorado y azul, ¿sí? Que había delante también de separación con los fieles una reja en el arcosolio, y que permanentemente la pintura o el arcosolio estaba encendido había encendida una lámpara de plata. La pintura permanecerá aquí, ¿sí? en esta ya iglesia del Tránsito, hasta el 7 de julio de 1836, en el que con los decretos de desamortización la pintura es llevada a Madrid, primero parece ser que a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, posteriormente al Museo Nacional de la Trinidad, y cuando se extingue el Museo Nacional de la Trinidad en 1872, entonces ya pasa a ingresar en las colecciones del Museo del Prado. El pasado 5 de noviembre, Ulises Illán hacía sonar el cielo que pintara Correa de Vivar, que nació exactamente el mismo día que el autor de la pieza musical, elegida por él, otro toledano, Diego Ortiz. No podía haber escogido mejor la banda sonora para una ocasión tan especial como esta. Volvía a Toledo el Tránsito de la Virgen desde el Museo del Prado. Desde el punto de vista también artístico, habría que señalar la importancia que tiene la pintura, porque representa ya una pintura de madurez, sí, en la carrera de Juan Correa. Es una de las obras maestras ya del pleno Renacimiento en Toledo. La pintura muestra una perfecta síntesis entre, por un lado, lo que sería la formación artística de Juan Correa con su maestro Juan de Borgoña, a la que añade un aspecto muy relevante, que es
la influencia del pintor Rafael Sanzio, el rafaelismo, y es muy interesante, por ejemplo, a este respecto de cómo pudo conocer el pintor toledano ese rafaelismo, ¿no? Antiguamente se especuló con un posible viaje a Italia, cosa que ya se ha descartado por completo en la historiografía, pero por ejemplo la máxima estudiosa del pintor, que fue y que es la estudiosa Isabel Mateo, sugirió una hipótesis que me parece muy atractiva, y es de que el pintor habría realizado un posible viaje a Valencia y allí habría conocido a otro pintor muy relevante, en este caso en la escuela local levantina, que es Juan de Juanes, con el cual tiene muchísimos vínculos formales. Por ejemplo, todos los apóstoles que representa Correa son muy juanescos, ¿no? Entonces ahí hay un paralelismo, los dos son los máximos representantes del rafaelismo, Correa en Castilla, Juanes en Valencia, y por lo tanto ahí es verdad que debió haber un tipo de conexión muy interesante. Y luego también me gustaría reseñar también un aspecto muy importante, que es ese plato con fruta, que me parece muy relevante porque como un antecedente a algo muy relevante en la escuela local toledana, que es que no olvidemos que Toledo es el inventor del género de la pintura de bodegón para la pintura española del barroco. A principios del siglo XVII tenemos a un pintor como es Juan Sánchez Cotán, y hablas de Prado, su maestro, que son los inventores de ese género que triunfará en el siglo XVII de exaltar, digamos, la naturaleza muerta, ¿no? Y se hace con toda la intención porque son manzanas y una granada. Efectivamente, sí, que son claramente son símbolos muy relacionados con María y con el cristianismo. La granada, por ejemplo, es símbolo siempre de la resurrección, ¿no? Nosotros que trabajamos en museos siempre nos fijamos mucho cuando vamos a una exposición en cómo están las vitrinas, cómo está la luz, qué colores se utilizan. Pero es verdad que también el público general es una parte que simplemente pues viene, ve la obra y no se fija en esos detalles. Y bueno, en este caso ha sido un reto especialmente porque el Museo Sefardí no tiene una sala de exposiciones temporales, que suele facilitar mucho el hecho de traer cuadros al museo. Nosotros no tenemos lugar donde colgarlo, además es un edificio histórico, con lo cual no podemos perforar la pared para colgar la obra, hay muchas cosas que no podemos hacer. Y por tanto hemos tenido que crear una museografía totalmente nueva desde cero. En este caso, este muro que veis aquí es un muro autoportante que tiene 3 funciones básicas. Incluye una barrera de protección física que nos permite no poner una catenaria, que siempre entorpece mucho la vista de la obra. Asimismo nos permite colocar bastante texto para explicar pues, al final todo el contexto de la obra. En este caso la obra es muy importante, pero también es muy importante el contexto, como han comentado mis compañeros, y queríamos poder explicarlo todo. Y finalmente la elección de color, que comentó también Carmen, es una elección pues, realizada muy a propósito. Sigue el programa decorativo de las yeserías de la sinagoga. En las yeserías se usa muchísimo el pigmento verde, de los más presentes, pero a la vez este color verde también complementa muy bien la propia obra, y es que dialoga con el dorado del marco, pero también complementa los colores rojos que vemos en las túnicas de algunos de los apóstoles, especialmente la túnica de San Juan, que destaca ahí en el centro de la composición. Y así es como el Museo Sefardí ha cuidado cada detalle y organizado un programa de actividades que complementa el traslado de la emblemática obra. Hemos creado esta sala de exposiciones, ha sido un verdadero reto técnico para crear y adaptar la obra aquí con su color, en consonancia con la decoración original, con su museografía para todos los públicos. Pues a raíz de la obra invitada, de nuestra gran obra del tránsito, hemos organizado un programa cultural especial para todos los públicos. Para los más pequeños y sus padres, sus familias, un taller de pintura en tabla en este mes de diciembre. También en diciembre va a haber en lo digital vídeos en las redes sociales, que yo siempre insisto un poco en esa parte, que la gente que tenga redes sociales se anime a descubrir a través del YouTube, de Instagram, que el Museo Sefardí va a colgar vídeos vinculados a cómo los toledanos sentimos el barrio del Tránsito. Y me digo sentimos porque yo ya soy toledana adoptiva. Este barrio se llama El Tránsito, ¿por qué? Pues por este cuadro. Y eso hay mucha gente en Toledo, en la ciudad, que no lo conoce. Entonces, el toledano, la toledana, que quiera participar y descubrir más sobre la historia de este barrio, el 9 de febrero, Eduardo Sánchez Butragueño, va a darnos una conferencia aquí sobre la evolución histórica en fotografías de su proyecto Toledo Olvidado, vinculada solo a la judería
y cómo ha evolucionado este barrio del Tránsito, que es el tránsito por el tránsito. Y luego también, además de conciertos y de conciertos con Ulises y Jan, que vamos a tener también antes de que se vaya la exposición, pues vamos a tener esos talleres para los más pequeños y conferencias. También hay una en enero vinculada al estudio del edificio. Será a mediados de enero. Entonces es una programación diversa, con visitas guiadas que hacen nuestros recorridos culturales de los voluntarios. Es decir, la implicación de la ciudad, que la ciudad sienta la llegada de esta obra, que la conozca, que conozca que esta sinagoga luego fue tuvo una etapa cristiana durante mucho tiempo y luego fue declarada Monumento Nacional a raíz de la conservación cristiana, en este caso del espacio, con esta pintura detrás como fundamental para entender el edificio. Nosotros queremos dedicarle parte del 2026, de la primavera del 2026, a la llegada de esta obra y con el futuro por delante que la llegada histórica de esta obra ha supuesto para el Museo Sefardí. Lo que reivindica esta exposición de Maniera es ese periodo anterior al Greco, que verdaderamente es tan importante porque representa también un periodo muy brillante para la historia de la pintura en España, en Castilla y también para Toledo, ¿no? Porque tiene un renacimiento muy relevante, ¿no? ¿Qué supone la llegada de la obra de Maniera, del Tránsito de la Virgen a la ciudad de Toledo y al museo? Un hito histórico, un carácter de excepcionalidad histórica como obra invitada a esta exposición de colaboración, pero como obra principal de este contexto histórico, el enriquecedor del Museo Sefardí, que como Museo Nacional destaca la riqueza de la cultura judía más allá de la expulsión, más allá de las distintas etapas. Nosotros tuvimos hace algunos años, con nuestro 60 aniversario, una exposición que conmemoraba nuestros 60 años hace pocos años, pero que hablaba de las 3 grandes etapas del museo, y la obra del Tránsito de Correa de Vivar ejemplifica una de las etapas del museo. Así de fascinante es el recorrido que podemos hacer hasta el 15 de febrero por uno de los momentos clave de la pintura toledana y hasta ahora no suficientemente reconocida. Así es como Toledo salda su deuda.